John, Raquel. ¿qué tal? Bien, bien, viendo que vas evolucionando tecnológicamente. Hoy no hemos tenido que decir nada, de hecho, no me digas, que voy a hacerlo yo. Nada, yo Bueno, calladito. hoy vamos a tratar un tema que nos atañe a los dos y que nos gusta mucho, pero que no es uno de Y los que, y que únicos nos unió, digamos, ¿no? y que nos unió, entre otras cosas. Y es la escritura. La escritura no en lo más amplio, sino en cómo vemos la escritura ahora, cómo vemos respecto a todo lo que hemos aprendido, cómo nos organizamos respecto a todo lo que hemos aprendido en este tiempo que llevamos en el periplo de las letras. ¡Qué liantas hoy! ¡Qué liantas! Pero vamos, un poquito, a ver, ¿tú notas mucha diferencia de cuando empezaste? Bueno, a ver, obviamente vas a notar diferencia de cuando empezaste ahora, cómo te organizas y cómo escribes, porque hay una evolución. Somos como nuestros personajes, tienen que tener un arco, tenemos que evolucionar. Pero me refiero a, empecemos por el principio. ¿Qué gran diferencia notas tú de entre cómo te ponías a escribir antes y cómo lo haces ahora? ¿O cómo te organizabas antes a cómo te organizas ahora, por ejemplo? Pues la verdad que es algo que no sé si ha cambiado tanto, porque bueno, yo llevo escribiendo lo que es novela relativamente poco. Yo empecé con la adaptación de los guiones a novela en el 2019. Ujú. O sea que hará como 5 años y el año pasado y este no han sido los años más fructíferos por diversos temas. Por Eh, lo que sea. por lo que sea. Pues mira, lo que sí he notado cambio es, por una parte, hay como cosas más negativas y cosas más positivas, ¿vale? Por una parte, quizás he perdido cierta Ay, no es frescura, pero sí escribo más teniendo muchas más cosas en mente. Porque ya he pasado por todos los procesos de lo que es publicar un libro. Entonces, por ejemplo, ya tengo muchas más cosas de lo que es la corrección de estilo incorporada en mi cabeza. Ya tengo más, pues a vez que voy escribiendo, digo, bueno, ¿y cómo luego contaré de qué va esta historia? Voy teniendo más consciente de que tengo un tema. Cuando yo escribí la historia de las hermanas, yo no tuve en cuenta qué quería contar, ni a dónde iba, ni tal. Sí que es verdad que fui haciéndome mis guías, ¿vale? Eso sí que lo tengo. Y en ese caso fui bastante ahí. Y, por ejemplo, en otra historia con la que estuve tanteando estos últimos meses, ahora ya me he pasado a otra que ya os contaré, se me fue de las manos totalmente. No había manera de tener un orden. O sea, de mi idea principal a donde yo quería llegar, eso fue empezar a escribir. Entonces, también veo que depende mucho de cada proyecto. Ujú. Digamos que ahora tengo como más cosas en mente a la hora de escribir, pero sí que veo, aprecio mucho lo que es la disciplina, porque claro, yo antes era un proceso de fluir y de creatividad. Y claro, me metí ahí y ya está. Pero ahora digamos que tengo que andar lidiando con... A ver cómo lo explico. Porque por una parte estoy como más condicionado cuando estoy escribiendo, Ujú. eso me frena un poco a pegarme las sesiones que me pegaba antes, entonces me tengo que obligar a ser un poquito más disciplinado Vale. para poder avanzar más rápido o al mismo ritmo que avanzaba antes. Ujú. O sea, que tengo que andar como equilibrando un poco ciertos condicionamientos y, ¿sabes? No es que no disfrute igual, pero ya, digamos que ya sé los entresijos. Es como cuando estudié comunicación audiovisual y comentaba en otro capítulo, ¿no? Que estuve haciendo prácticas en una productora. Cuando tú ya ves los entresijos de una serie, La cosa luego que... no la ves igual. Se pierde cierta magia. Ujú. Pero a la vez eres más consciente de que si quieres provocar o quieres conseguir ciertas cosas, tienes más herramientas. Eso es. Entonces yo ahora, por ejemplo, me doy más cuenta de, ostras, pues aquí esto le falta profundidad porque claro, luego si no, o, ¿sabes? Vas siendo más consciente. Entonces, no sé si ha cambiado tanto el proceso de escritura, así un poco en resumen, pero sí soy más consciente de muchos elementos o engranajes del proceso de escribir.
Ujú. ¿Y tú? Pues yo, esto es como el autoconocimiento, como el desarrollo personal. Lo que nunca me han contado de lo que es escribir, ¿no? Es el hecho de yo tenía muy idealizado el tema de escribir. Entonces, yo creía que era, me sentaba, venían las musas y me ponía lo que dices, a fluir, a dejar salir todo, así, sin un orden, sin una organización, sí que seguía una estructura que estaba en mi cabeza y sabía al principio, al final, lo del medio me lo iba inventando o iba surgiendo y eso pensaba yo que era escribir, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que vas aprendiendo y vas evolucionando y vas conociendo gente, te das cuenta de todo eso que estás hablando, ¿no? Del estilo, de la composición del lugar a la hora de escribir la historia y no pierdes esa frescura, pero sí que estás más condicionado porque tienes otras herramientas de las que antes carecías. Entonces, antes escribías más, yo en mi caso, como si fuera una escritura automática. Y entonces, no sé qué, y no te planteabas nada más y se te olvidaba que tienes un pacto con el lector en el que tienes que hacer las cosas con una lógica. Y lo hacías, bueno, y lo sigo haciendo muchas veces, ¿eh? Cuando algo me fluye, digo, esto salga como salga, ya luego lo trabajaré, ¿no? Y Pero le es que creo que es necesario y no es incompatible, ¿eh? no, Luego no, ya haré no. un apunte. No, no, incompatible, claro que no. Pero sí que es cierto que notas esa diferencia, ¿no? A la hora de hacerlo. Y luego está los escritores de mapa, brújula. Yo no era ni escritora de mapa ni de brújula, ¿no? El de mapa es, sabe cómo acaba, sabe cómo empieza, cómo acaba, sabe toda la estructura, se lo tiene todo es muy disciplinado. Y el de brújula se deja más llevar y yo no, yo era una veleta, o sea, directamente. Era, vengo para aquí, vengo para allá, ahora escribo este capítulo, ahora aquel, todo según me apeteciese. Ahora sé que respecto a lo que has dicho de la creatividad, yo cuando escuchaba a gente muy importante o muy, bueno, más que importante, gente que ¿Qué sabe? sabe, decían, no, pero es que te tienes que sentar aunque no te apetezca y la creatividad sale. Yo decía, y una... ¿Sabes? Yo me siento ahí y no hay manera. O sea, yo quiero escribir esto, ¿por qué tengo que escribir esto otro? O sea, yo quiero escribir el capítulo 3 que me viene así y no quiero escribir el capítulo 6 que no, me lo tengo atragantado. Ya lo escribiré cuando termine el libro, ¿no? Y al final es que hay tantas formas de escribir como personas, o sea, tantos escritos y Mm. tantas formas de escribir como escritores hay, porque cada uno tiene su método. Luego hay unos que funcionan más o que funcionan menos. Está claro que cuanto más disciplinado seas y más mascado lo tengas, menos vas a tener que ir para atrás a la hora de corregir, a la hora... Pero, por otro lado, yo lo he hecho, ser súper disciplinada y luego ya me iba a sentar a escribir y estaba aburridísima de la historia. Hala, fuera, ya escribiré en otro momento. Y sin embargo, otras que me han dado muchísimo trabajo, porque las he escrito, las he reescrito, las he vuelto a escribir, he vuelto otra vez sobre ellas, que llega ya un momento que estaba agotada porque había hecho 50.000 manuscritos y ninguno era igual que el primero. O sea, que había cambiado tanto la historia que yo ya no sabía ni, bueno, me lo tenía que volver a leer para saber de qué iba la historia. Y entonces dices, ¿cuál es la mejor manera? Pues lo que has dicho, depende de la historia y depende de cómo seas tú, esa es la mejor manera. No hay una buena manera. Yo creo que hay la que a ti te venga mejor. Otra Mm. cosa es el resultado según las herramientas que tú aportas o que tú tienes, que es lo que tienes que buscar, ¿no? Mm. Ya está, ya. Al final, yo creo que lo ideal sería ponerte a escribir, disfrutarlo, dejarte llevar, Ujú, pero claro, cuando es una historia que la escribes porque te apetece y no tienes ninguna intención de... Es que es diferente claro, publicarlo, o sea, escribir para publicar o escribir para ti. por propio gozo, ¿vale? Entonces, lo ideal sería poder separar esos dos procesos e incluso aunque tengas intenciones de publicar, Ujú, separarlo. Pero ya es inevitable estar condicionado porque si ya has pasado por el proceso de publicar y lo que quieres es, bueno, pues que eso vaya como, ¿no? Cogiendo cierto peso, o sí, sea, que tengas como una carrera de una serie de libros publicados y demás, pues claro, ya igual antes te podías permitir, bueno, permitir, ahora también te lo puedes permitir si no vives de eso exclusivamente, pero quiero decir, antes igual
podías escribir una tarde y luego volvías a la semana y bueno, ibas así mm, y daba igual el tiempo que pasara porque no tenías intención de publicarlo. O sea, era por propio... Pero claro, cuando tú ya te planteas, quieres que un proyecto salga adelante, también puedes hacerlo así, pero probablemente termines pasando de la historia o lo que sea. Si tienes el objetivo de publicar, sí que es recomendable una disciplina. Y es verdad que no siempre fluye como te gustaría, pero también, como cualquier músculo, el entrenamiento es súper efectivo en el sentido de que mm, quizás la creatividad no siempre esté en el mismo punto, pero siempre vas a poder ir adelantando partes de la historia. Yo, por ejemplo, me permito, si cuando llega un capítulo y no me apetece, a veces me pregunto, digo, "Jo, si no me apetece, ¿será que no es buena historia o que no será interesante para el lector?". Pero es que a veces me toca escribir de algo que me va a remover y no tengo el día. mm, Entonces, a veces me permito saltarme esa escena, continuar a la siguiente, claro, porque tengo un mapa normalmente. mm, Si eres brújula, también lo puedes hacer, pero igual luego es un poquito más caos de decir, a ver, ¿y esto dónde va? ¿Y esto a dónde lo llevo? Entonces depende. Lo ideal sería que, como dicen, ¿no? Si tú no disfrutas escribiendo, probablemente, o sea, lo más seguro es que no disfruten leyéndolo, pero esto me lo creo al 50%, ujú, porque no todo el proceso de escritura va a ser un disfrute pleno y maravilloso. Y de hecho luego, una vez que tú ya has escrito un borrador, entran en otros procesos que ya entran otras personas, implica una serie de correcciones y no tiene por qué gustarte tampoco eso. Yo admiro a la gente que dice, pues yo me pongo a escribir, ¡wow! Una locura, me sale y le importa un pimiento lo que vayan a opinar los lectores cero o tal, que los utiliza para enriquecer la historia o para no caer en incoherencias, pero está totalmente desapegado del proceso final. Joder, yo lo admiro, a mí me encantaría, pero sí, ya una vez que he conocido, que ya he publicado, me he expuesto, pues ya tengo una serie de condicionamientos ahí, ¿no? Entonces, eh, hay momentos en todo este proceso de escritura en los que disfruto y muchísimo y desconecto y digo, ¡hala, qué guay, qué viaje! Como lo hacía al principio, pero es que en su momento también, cuando yo escribía por gozo, había días que me quedaba atascado, mm, también, como ahora. sí, Lo que pasa que ahora sé que si quiero sacar un libro en cierto tiempo, pues necesito tener una serie, o sea, una disciplina y programarme un tiempo y dedicar. Y además voy viendo que lo ideal es, que lo dice mucha gente, pero lo ideal es que aunque sea escribas un poquito cada día. Porque si escribes una semana y hasta luego dentro de un mes no vuelves a escribir, primero, entre que revisas lo que has escrito, entre que tal, y tú también vas cambiando y tu conexión con la historia también va evolucionando. Y entonces puedes ir desconectando de esa historia. Que no pasa nada porque habrá otras historias. Pero claro, luego entra la cosa de, jo, es que, claro, lo que yo escribí hace un mes, ahora, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Para qué escribes? ¿Para disfrutar? ¿Para autoconocerte? ¿Para publicar? Es que depende mucho de eso, ¿no? sí, pero además de eso, yo creo que muchas veces nos pasa porque, a ver, nos puede pasar, que pasa mucho, porque nos faltan herramientas a la hora de explicarlo, o sea, algún recurso literario o le tenemos que dar una vuelta porque no sabemos cómo hacer para que el lector descifre eso que queremos decir, ¿no? Porque nosotros igual estamos intentando decirlo de una manera y no encaja. Y entonces, esa falta de ese recurso, de esa herramienta, nos paraliza o nos hace volver y retroceder varias veces en eso y darnos cuenta que ahí todavía tenemos un punto de dolor que tenemos que trabajar, ¿no? Pero otras veces, teniendo esas herramientas, teniendo esos recursos, nos pasa que que tenemos esa historia atragantada o ese capítulo o esa parte la tenemos atragantada y es porque nuestra cabeza nos está diciendo: "No, no, es que esto". ¿No te ha pasado veces que te levantas, lees lo que has escrito el día anterior y dices: "Buah, esto está de la pera, que es, buah, brutal", no sé, y lees ese ¿Esto lo he mismo escrito yo? ¿Esto lo lo he he escrito escrito yo? yo, y vuelves a ese texto a los 2 días y dices tú: "Menuda mierda".
pero esto, pero desde luego, pero que me había fumado, pero que había hecho, pero que, ¿sabes? Y muchas veces el condicionante lo tenemos nosotros en la cabeza. No es que esté mal, no es que falten recursos ni herramientas, es que simplemente no te lo crees o estás luchando contra ti. Y esto no va a gustar. Y esto para que... No, no te estás centrando en la historia, que es lo que te ha llevado a escribirla. Te Mm. estás centrando en otra serie de circunstancias que están todas en tu cabeza. Entonces, muchas veces yo creo que es que van por ahí los tiros, ¿sabes? En mi caso, la mayor dificultad a la hora de escribir soy yo mismo. O sea, es Ujú, el gigantesco síndrome del impostor ujú, que me acecha y sobre todo mucho más desde que ya he publicado. mm, Por eso, porque es que antes lo hacía por ya. entretenimiento, no tenía ninguna intención de dar a conocer mi historia. Pero ahora, sí, ahora ya, pues sí, me gusta, quiero compartir mi forma de, mis historias, mi forma de, sí, mi creatividad, Pero quiero compartirla. sí, pero Dime. dicen que, por ejemplo, cuando te pasan esas cosas tienes que buscar armas para luchar contra ello. Por ejemplo, suelen decirte, no escribas en la cama porque te da igual más pereza o te lo relacionas con el descanso y no haces. Elige siempre la misma zona para escribir o la misma hora o cuando estés recién levantado porque estás Sí, más... pero no me refiero tanto a disciplina Mm, o a no escribir por pereza o porque tal o porque cual, sino porque es verdad que también todo eso es un auto boicot que está relacionado con, eso es. pero No, me no, sí te refiero he más entendido, sí te he entendido. al hecho de no avanzar con la historia porque dices, es que esto, es que no, es que es una mierda. O Claro, sea, pero una cosa es eso y otra cosa es buscar la herramienta que te ayude a que ese autoboicoteo se quede a un lado. Entonces, son recursos que te dan para que puedas hacer, para que no te boicotees tanto a ti mismo. ¿Sabes lo que te yo quiero la mejor estrategia que estoy encontrando para superar ese síndrome del impostor y avanzar es escribir. Da igual, seguir, 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 seguir. O sea, esto es una mierda, vale. No tengo por qué compartirlo si no quiero más adelante, pero me voy a dar la oportunidad de terminarlo por lo menos y ver qué pasa, porque es que igual esta parte de la historia me parece una mierda, pero luego más adelante me empiezo a enganchar otra vez o me gusta más, ya tengo tiempo para volver y enriquecer o mejorar esta otra parte de la historia. Es que igual necesito conocer toda la historia y decir. llegar hasta el final para luego poder enriquecer una parte que no me ha gustado tanto. Ujú, ujú, Porque claro, cuando te atascas, ya como ya está, se acabó ya, ya a partir de aquí, ya el resto ya no hay manera. Y yo voy descubriendo que es como, no, sigue escribiendo, permítete avanzar. Nadie te va a obligar a publicar, que no tienes un contrato editorial con, ¿sabes? Que tienes que presentarles el proyecto. Y terminarlo y con gente de confianza compartirlo. ujú. ¿Qué os parece? ¿Sabes? Y no es tan terrible como tú lo tienes en tu Claro, cabeza. pero es que además muchas veces tú no eres objetivo. Bueno, casi nunca eres objetivo, Claro, porque pero te puede pasar que no lo seas, porque pienses que tienes pasas. la mega historia o que pienses que es una mierda y normalmente suele estar la cosa en término medio. Y que además que siempre se puede mejorar, que es que no hay ninguna prisa. Y aparte de eso, que tú cuando estás escribiendo estás explorando. Al Claro. final, cuando tú le pasas a tus lectores cero el manuscrito para que te den su idea, te van a hacer una valoración, punto uno, sobre sus vivencias, punto dos, sobre su experiencia, si tiene experiencia en escritura o no la tienen, y sobre esos temas, porque no es lo mismo escribir infantil que escribir fantasía, que escribir ensayo, cada cosa tiene su aquel. Aparte de eso, no puedes pecar ni del síndrome de Dunning-Kruger, que es yo soy la pera repera, ni tampoco de que el impostor lo tengas en la mochila. O sea, tienes que estar con el péndulo bien equilibrado. Tienes que hacer Ujú. de todo lo que te digan, tienes que hacer un barrido y decir, bueno, en esto coinciden, en esto no. Yo estoy seguro de mi historia y porque a alguien no le gusta el final que le has dado, no tienes por qué cambiarlo. Imagínate que Claro, 5 personas te dicen que ese final no les gusta y una te dice que sí, que es la que coincide con el final que tú has querido. ¿Qué haces? ¿Haces caso a 5 personas o a la que te ha dicho este final?
O buscas una Ujú. alternativa intermedia. Eres tú el que tienes la última palabra y es tu historia. Claro, otra cosa es que sea inverosímil, que no, metió la cabeza en el agua y ya respiraba. No, pues eso igual no tiene mucha lógica. Claro, pero al final es tomar lo que, o sea, los beta, ¿no? O una lectura profesional o lo que sea, Mm, te van a dar un feedback que es súper interesante y súper enriquecedor, pero tú eres quien has escrito la historia, tú vas a tener tu última palabra, da igual que cuando te hacen una corrección de estilo. eso es. Ortotipográfica ya no hay mucha Ahí discusión no, porque ahí no hay en ninguna la duda. RAE y es lo que hay. Pero en una de estilo, sí, hay Sí. cierto margen de, ¿no? de negociación o de... Sí, ¿no? Pero es que somos, a ver, está en juego el autoestima, esta cosa del síndrome de impostor, pero luego es que somos súper impacientes y queremos terminar la historia ya. Y muchas veces hay momentos de la historia en los que tienes que parar y pensar en esa parte de la historia y no escribir. Porque quizás tú tenías una idea, pero a medida que has ido escribiendo, la historia ha ido por otro lado o pequeños matices que te han desviado o que han aparecido como tramas nuevas o cosas nuevas y todavía no las tienes claras. Pero Lo ojo, ideal sería tenerlo todo claro en todo momento, pero hay a veces que no. A mí me ha pasado de decir, es que ahora con este giro que he hecho, que me gusta y siento que tengo que hacerlo, ostras, pero me descuadra todo lo que yo tenía pensado. ¿Qué pero voy a ojo, hacer? claro, pero ojo, una cosa, un apunte. A veces es eso, pero es que otras veces no te lo has planteado bien desde el principio. Porque, También, porque claro. puede ser eso, que te Sí. descuadra todo porque hay un dato que no has tenido en cuenta. Pero también te puede pasar por lo que dices, que, pues que ahora quiero que, yo qué sé, que el dinosaurio, el dragón vuele. Y antes no, quería que fuera andando. Entonces me descuadra toda la historia, lo cambio todo o sigo por aquí. Una cosa es Claro, pero eso. siempre que sume a la historia, porque incluso aunque tú tengas un mapa, una planificación súper exhaustiva, hasta que tú no vas a escribir, no te pones a escribir y no profundizas en cada punto de esa historia, no vas a tener toda la información. Bueno, pero Y que lo, primero tiene que lo, haber un lo trabajo ide- previo, claro. Claro, o sea, lo ideal es eso, pero bueno, hay gente que escribe en brújula, que se deja guiar por el instinto, Pero sigue, aunque sea, sigue, 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 claro, sí, sigue y sí, hasta el pero final, ¿eh? aunque seas brújula, tienes que tener antes un trabajo previo, bien de investigación principal y primordial, vamos, eso es impepinable. Pero es Y que depende de qué estás hablando, porque si estás contando una historia que tiene que ver contigo, que tú sabes, quiero decir, es pero que ya, claro, si es autobiográfica no te hace no, falta pero investigar. o de alguien conocido, o de algo que has vivido tú que no tiene por qué ser personal. Claro, pero Quiero decir, en lo de la eso, investigación, sí, sí, en algún claro, momento que otro vas a tener que investigar y comprobar cosas, pero quiero decir, hay gente que se pone a escribir, tira, 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 y le sale porque tiene ese don. sí, pero tiene que haber un componente previo para que, una semilla, tiene que haber una semilla que haga, Una eso idea. es, que haga Es muy esa difícil escritura. que con una simple idea, sin nada más, llegas a tener una novela coherente, pero hay gente que lo hace. A mí me parece admirable, pero son las excepciones, está claro. Sí. Oye, qué bien arreglando el mundo, ¿eh? No, pero bueno, al final, pero quiero decir, quiero incidir en que a veces los parones en la escritura también son necesarios. Sí, Yo he visto en estos 2 años, ¿no? Porque al final yo publiqué eh, el último de las hermanas, lo publiqué en enero del año pasado, del 23. O sea que ya casi va a hacer como casi 2 años que no he publicado nada. Y, y joder, pues me ha frustrado mucho y he peleado mucho con la cosa de decir, joder, ¿por qué no puedo avanzar más? ¿Por qué no quiero seguir escribiendo? Pero es que yo también he ido cambiando y experimentando ciertas cosas claro, que te que han... no me permitían seguir escribiendo las historias en las que estaba, porque pues no era el momento o porque yo, para luego continuar con una historia en concreto, necesito seguir experimentando. O sea, quiero decir, que no nos tomemos como un fracaso o como ya no, aquí se ha quedado la historia, que haya como un punto de parón. No digo por ser indisciplinado o por ser vago, no digo eso. Una No, cosa es que tú no escribas porque seas perezoso, pero otra cosa es que tú veas que por mucho que lo intentas y te pones y estás, esa historia no fluye. Y puede ser porque esa historia no tiene que ser y ya has tenido un aprendizaje con esa primera parte de la historia o porque esa historia en estos momentos necesita un parón, porque tú necesitas un parón y ya está. A mí me ha pasado con el proyecto de fantasía que estoy escribiendo ahora, que tú lo conoces muy bien.
que me estás ayudando mucho. Pues es una historia que tiene un largo recorrido y ha pasado por diferentes etapas, pero creo que hasta ahora no era el momento por lo que fuera y ya está. Pero claro, he tenido que luchar mucho. Lo que pasa que en mi caso, en lugar de abandonar las historias, lo que hago es retomarlas y decir, a ver, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Tenéis ganas de seguir avanzando, evolucionando? Sí, no. ¿Hacemos una pequeña toma de contacto? Veo. Bueno, pues hasta aquí, no queremos evolucionar más de momento. Vale, venga, pues hasta pronto. Bueno, está la cosa esta del objeto brillante, ¿no? Sí, Que te vayas de un proyecto a otro. Pero esa es una parte, puede ser, pero también hay que ser honestos y decir, pues es que ahora mismo o esta historia pues no me fluye o necesito formarme un poquito más en esta cosa concreta porque no tengo esas herramientas que decías tú para continuar escribiendo esta historia o que no estoy bien como para escribir esta historia. O sea, hay historias que igual te tocan muy, muy profundo y necesitas también integrar eso que estás experimentando para poder contarlo después. claro, pero Entonces también tratemos con un poquito de cariño. claro, pero ¿sabes qué pasa? Que hay muchas, muchas. El pero. Es que no me dejas. Ya, ya. No me dejas decírtelo. Te has emocionado ahora, Me embalo y no te has paro. embalado. Y yo, pero, Perdón, perdón. no, no pasa Hable nada. usted. Pero, no pasa nada. Pero y hay historias que se pueden quedar perfectamente en el tintero, porque hay algunas historias que no van a salir a la luz nunca y otras van a necesitar un montón de tiempo, un montón de años, un montón de tiempo de trabajarlas, de estudiarlas y de que sea su momento. Es como los libros. Hay libros que tú, o series, o películas, me da igual, música, lo que sea, que tú lo ves en un momento determinado y no te gusta. No te gusta o no es para ti y lo dejas y luego un día, ¡bum! Bombazo. Todo el mundo está hablando durante 15 años de una canción, de una serie, un no sé qué, y tú de repente lo descubres hoy y dices, ah, pero que todo el mundo lo sabía. Eso pasa con muchas cosas, muchas A mí me series. pasa mucho eso, sí. A mí me pasa con canciones, que la vamos a Sí, hacer. sí, también. También. Pero hay veces que las historias no tienen por qué ser para otros, sino solamente para ti. Y otras veces lo que dices, no estás preparado para escribir eso. Yo tengo una historia que llevo con ella como unos, eh, mm, sin exagerarte, 20 años. Y es mi historia. Iba a ser la novela, ¿sabes? Y un día me di cuenta que no, digo, no, tengo que seguir aprendiendo para que el día que esta novela se publique tenga la calidad que yo estoy buscando ahora. Claro. Entonces, claro, yo he ido cambiando, he ido revisando ese texto y he dicho, no lo voy a tocar hasta que no diga, ahora no lo voy a tocar. Sí que voy sumando hojas, lo que dices, retomas y dices, ¿cómo está esa historia? A ver, ¿cómo? Venga, voy a escribir este capítulo y voy escribiendo cositas en él, pero desde la percepción que tengo ahora, porque lo que dices vas cambiando, pero sabiendo que el día que me siente voy a tener que hacer un trabajo de reescritura total. O sea, que es que ya habrá pasado por 15 manuscritos o 20 o 25 y ahora no es un momento de escribirla y tengo muchísimas ganas de escribir esa historia, pero sé que no es el momento. Entonces, de vez en cuando me siento porque tengo morriña y me pongo a ella, pero siendo consciente de que no es un momento y solo estoy escribiendo dejándome fluir, no dejando que salga eso. Porque hay veces que vomitamos las historias, venga, vamos, sacamos todo lo que tenemos dentro, esa parte bonita, lo más guay, es lo que te Mm. decía el otro día cuando hablábamos de este tema, que lo más bonito es cuando te sientas, escribes, dialogas contigo, sacas todo, ay, mira, y ahora se me ha ocurrido meterle aquí una mariposa, por lo que sé, y que luego igual no encaja y la tienes que quitar, pero a mí me apetece hoy meterle una mariposa. Y luego en ese trabajo de pulir es en el que te das cuenta, ¿no? De todo esto que estamos hablando. Quiero lanzarte una pregunta antes de que te embales otra vez, que se me va a quedar en el tintero. ¿Eh? Dale, dale, dale. ¿Tienes algún ritual para sentarte a escribir o cada día va cambiando, depende de cómo te sientas? No, o sea, siempre es parecido que al final es mayor silencio posible. ¿Sí? Alguna bebida, sí. Yo
salvo momentos puntuales de las tramas en las que igual me pongo música como para motivarme, Ujú. meterme un poco en el sentimiento de lo que quiero estar escribiendo, normalmente es en silencio y es como que poco a poco voy metiéndome en la Ajá. historia. Lo que pasa es que yo también tengo un proceso, hay mucha gente que escribe, 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 escribe. Yo reescribo mucho. O sea, soy un escritor muy lento porque estoy Escribiendo. como reescribiendo, reescribiendo, reescribiendo. Pero es mi manera como de ir metiéndome y de ir como viéndole diferentes aristas a la historia y demás. Pero bueno, pues eso, me pongo en un sitio tranquilo, en silencio, algo para beber, pues nada, agua o infusiones, no, no voy más allá. No, no tengo mayor... No, estar tranquilo, estar tranquilo. Ya sé que igual hay gente de velitas y de cosas de esas, pero yo... Yo yo tengo mi ritual. O sea, puedo escribir en cuanto me viene una idea y la quiero sofocar, puedo escribir en cualquier sitio. De hecho, anoche con el móvil le estaba dictando, digo, a ver, espero que no me cambien las letras, porque de vez en cuando pongo. Sí, claro, o sea, tomar notas yo también hago de esas, ¿no? Mm, Pero lo que es ponerme en un proceso consciente de estar un par de horas, sí, sí. eh, Pues yo mm. sí, yo me pongo mi velita, mi, sí, mis palitos ahí no me sale el nombre. Bueno, mis Incienso. piensos, mis palos de, oh, no me sale palo de naranjo. Bueno, mis palitos de colores. Y me pongo mi velita, me pongo mi música, porque además tengo una música para cada cosa diferente. Depende Cada de. historia. Sí, sí, sí. Ah, Me mira, qué gusta guay. mucho, sí, me gustan mucho las tormentas y la lluvia, me relaja muchísimo Mm, escribir. qué chulo. Luego, depende de lo que escriba, me pongo una música a otra. Me suelo poner piano, me gusta muchísimo. Y me pongo mucho jazz también. Depende de la historia muchísimo. No es lo mismo escribir algo de fantasía en un bosque, que entonces busco algo céltico, que Claro, qué guay. que escribí sobre 2 que se enamoran, pues, es que me pongo piano, por ejemplo, o una batalla y me pongo ahí música, pues imagínate Gladiator, me pongo una cosa de esas, ¿sabes? Entonces sí, yo sí que, de silencio poco, o sea, tengo que estar muy centrada, porque es como la tele por la noche, me la pongo para que me acompañe. Es un poco mi ritual. Yo te preguntaba si tenías algún ritual curioso, alguna historia o. No, no, ya te digo, además me solía costar mucho escribir con ruido, o sea, cuando hay como mucho jaleo o lo que sea, me suele costar. A veces lo hago y me meto y me fundo con la historia y se acabó, pero me suele funcionar más estar tranquilo, empezar un poco a leer, o sea, no parto de la página en blanco. No, ¿eh? Siempre que me pongo, no, siempre que me pongo a escribir o parto ya de una idea o de un párrafo de la escaleta pero nunca es una página en blanco. Entonces, claro, por ejemplo, ahora estos días estoy revisando la historia, ¿no? Pero anteriormente lo que estaba haciendo era eh, reescritura de lo que ya tenía escrito. Ajá. Hago una vuelta, hago otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, hasta que digo, Pero hasta aquí. Pero Sí. relees, o sea, imagínate, voy a hacer el capítulo 3, ¿te relees el uno o el 2? No, lo que pasa que, es lo que te digo, siempre que me pongo con un capítulo ya hay algo de texto, porque eh, como mínimo habrá habido una fase de escaleta, que ahí sí que partes de la hoja en blanco en parte, pero partes de una idea. Quiero decir, mi proceso es, tengo una idea de una historia, entonces esa idea la cojo y la hago de, pues imagínate, de tres, cuatro líneas, lo que sea, a un párrafo. De ese párrafo a dos páginas, tres páginas, cuatro páginas, cinco páginas, lo que me dé de sí. Y luego todas esas páginas las divido en bloques de historia. Cada bloque de historia en capítulos, en escenas. Entonces, claro, ya tengo que sea un parrafito desde donde partir. Ujú. Pero claro, para mí es reescribir, estirar eso, desarrollar esa idea, pero siempre hay algún... O sea, no, lo único que he hecho así de partir de cero han sido en relatos cortos o cosas así que he hecho en cursos de escritura de cero. Pero por lo demás, novelas siempre parto Sí. de una guía. Mm. Yo, por ejemplo, depende de la historia. Hay historias que si estoy muy sumergida, me leo el capítulo anterior para poder seguir o me leo el párrafo anterior Mm, y sí, pero otros no, desde cero. O sea, venga, a ver, ¿qué voy mm. a escribir? Esto. Luego Pero ya. no tienes la guía, el esquema de lo que tienes que contar en cada capítulo, o cómo haces, o cómo... No, Ah. no, yo me hago mi escaleta
y, Ujú, y entonces de ahí voy estructurando. Me hago muchos mapas mentales porque, claro, vale, suelo meter mucho coral, mucho personaje sí, coral claro. y bueno, en la del tiempo, en la que hay cambios de tiempo, pues me hago, en este año pasó esto, en este año Sí, tal. el timeline, ¿no? Sí, Ujú. eso es el timeline, no me salía la palabra. Y, línea de tiempo. Exacto, exacto. Y entonces me lo estructuro y en lo que pasa en cada cosa, o sea, en cada secuencia y así. Pero hay veces que me cuesta. Digo, ¿estaba en este o en aquel? Entonces tengo que mirar, sí, a menos que tenga muy claro el capítulo de lo que ya sé lo que voy a contar y luego ya repasar que no haya ninguna incoherencia. Y aún así hay Claro. veces. Lógicamente. Mm. Así que yo lo hago de esa manera. Por eso te Claro, pregunto. no es un proceso muy lineal, o sea, es un proceso, o sea, de primeras es lineal, pero muchas veces estoy escribiendo un capítulo y digo, ostras, pero me vendría bien que en este capítulo, en el 3 pasara esto para que ahora en el 6 no quede como que me lo saco de la manga. Entonces, claro, es un proceso en el que estoy, para adelante, para Claro, adelante, para atrás, voy avanzando hacia adelante, pero de vez en cuando vuelvo para atrás, ¿sabes? claro, porque lo que estás haciendo es quitar la incoherencia que ya ha podido surgir a la hora de. Claro, yo creo que lo ideal sería lanzarte a escribir de principio a final, pero yo, pues no me sale. ¿Qué vamos a hacer? No, yo creo que cada uno, a ver, lo ideal puede ser mil cosas, pero lo ideal sí que es cierto que debería ser tener claro todo, toda la historia, pero es lo que hemos comentado antes. Si eres una persona que se lo tiene todo muy, muy, muy estructurado, pues felicidades porque es guay, porque ya sabes Sí. todo lo que va a pasar y te vas a aprender muy poco. Pero mucha gente no es capaz de hacerlo así, quiere sorprenderse, quiere volar un poquito. Entonces, yo creo que cada escritor tiene su librillo. Eso. Queda mucho para mucho más este tema, pero nos quedamos sin tiempo. Sí, eso Así está muy bien. que Pues otro día nada, seguimos un placer. dándole. Me lo pasé Igualmente. muy bien. Se me ha pasado súper rápido. Ya, súper rápido, súper rápido. Sí, Bueno, pues eso. si escribís o lo que sea, comentarnos si queréis también qué opinión tenéis. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.